Hola a todos, bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Nos vamos a entrar en el mundo del financiamiento de la cultura y las artes en Chile, un tema sin duda complejo y, bueno, fascinante a la vez. Sí, totalmente. Y lo vamos a abordar desde diferentes ángulos. No tenemos análisis de políticas públicas, también opiniones de líderes del sector cultural e incluso perspectivas políticas, que nos van a ayudar a comprender este panorama. Claro, nuestra misión en este Deep Dive es entender esas diferentes perspectivas sobre el financiamiento de la cultura, ya sea público, privado, el rol de las instituciones y cómo todo eso impacta a los artistas, al público, e incluso, bueno, a la identidad de Chile a nivel internacional. Exacto. Comencemos por entender el panorama actual. Ya. Me llamó mucho la atención un dato de Minuta Cultura Ideas Republicanas 4.pdf, que revela una gran disparidad en el acceso a la cultura. Ah, sí. O sea, no todos tienen las mismas oportunidades. Tienes razón. El acceso a la cultura no es igual para todos en Chile. A pesar de que, bueno, hemos visto un aumento en la inversión cultural en los últimos años, este estudio indica que menos del 10% de los grupos socioeconómicos más vulnerables, los grupos D y E, tienen acceso a bienes y servicios culturales. Y esto, claro, nos lleva a preguntarnos por qué persiste esta brecha. Claro, es una cifra que invita a la reflexión. ¿A qué se debe esta disparidad? ¿Es un tema de ubicación geográfica, de costo o de la falta de programas específicos para estos grupos? ¿Qué piensas? Podrían ser varios factores. Reportaje Paulina Araya v3hojas.pdf plantea, por ejemplo, que la financiación cultural a veces está influenciada por, bueno, por intereses políticos, en lugar de un genuino interés en el desarrollo cultural. Ya. Entonces, esto podría influir en cómo se distribuyen los recursos y a quienes benefician. Entiendo. Y sí, la cultura puede ser utilizada para promover ciertas ideologías, como se menciona en las guerras culturales de la extrema derecha, sectext.es. Entonces, claro, la asignación de fondos se vuelve un tema aún más sensible. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el apoyo a la cultura sea neutral, sea justo en este contexto? Evópoli Cultura Democrática, propuestas culturales para el Chile de hoy.pdf propone una perspectiva liberal bastante interesante. Ajá. Argumentan que el Estado puede apoyar la cultura de manera justa financiando lo que ellos llaman la estructura general, en lugar de expresiones específicas. ¿Podrías explicarnos un poco más esa idea? ¿A qué se refieren con estructura general? Se refieren a la infraestructura que permite que diversas expresiones culturales puedan existir, Ajá. ¿no? O sea, en este modelo, el Estado no respalda ningún mensaje artístico en particular, sino que proporciona las condiciones para que, bueno, florezca la diversidad cultural. Un ejemplo de esto es el programa Fondart en Chile, que distribuye fondos públicos a proyectos culturales a través de concursos, con criterios específicos. Y bueno, buscan una distribución geográfica más equitativa. Claro, el Fondar suena como una buena iniciativa para democratizar el acceso a la cultura. Sin embargo, Evopori, Cultura Democrática, Propuestas Culturales para el Chile de hoy.pdf, también menciona algunas preocupaciones sobre su transparencia. Sí, sí. La fuente señala que existen preocupaciones sobre la transparencia y el posible favoritismo en la asignación de fondos. Es importante, por supuesto, tener en cuenta estas críticas para que programas como Fondar puedan seguir evolucionando y cumpliendo su objetivo de apoyar la cultura de manera justa y equitativa. Claro, la transparencia de la gestión pública es fundamental para generar confianza. Ahora bien, si hablamos de financiamiento de la cultura, no podemos dejar de lado la participación del sector privado. ¿Qué papel juega la filantropía y el mecenazgo en este escenario? Claro. Evópoli Cultura Democrática, Propuestas Culturales para el Chile de hoy.pdf destaca el importante rol de la financiación privada en el ecosistema cultural. Mm. A diferencia del financiamiento público, la filantropía y el mecenazgo pueden ofrecer mayor flexibilidad Mm. para apoyar proyectos que no encajan en los criterios tradicionales o que buscan explorar nuevas formas de expresión. Es interesante, sería como abrir un espacio para la innovación y la experimentación en el ámbito cultural. ¿Existe algún marco legal que regule las donaciones privadas a la cultura en Chile? Sí, existe la ley de donaciones con fines culturales. Sin embargo, Evópoli Cultura Democrática, Propuestas Culturales para el Chile de hoy.pdf menciona que a pesar de incentivar las donaciones privadas, su impacto se ve limitado por la falta de conocimiento sobre la ley y los complejos trámites burocráticos. Entiendo. Si los mecanismos son complejos, es natural que se desincentive la participación. Se plantean alternativas en las fuentes para facilitar las donaciones privadas o para diversificar las fuentes de financiamiento. Minuta Cultura Ideas Republicanas 4.pdf presenta una idea bastante
disruptiva, lo que llaman capitalismo popular. Capitalismo popular suena intrigante. ¿De qué se trata? La propuesta consiste en transferir activos públicos, como TVN, a los ciudadanos. ¿Ah? Y estos, a su vez, podrían generar ingresos que se destinarían a financiar iniciativas culturales. Es una propuesta que sin duda generaría un cambio radical en la forma de financiar la cultura. Sería interesante analizar en profundidad sus implicaciones y viabilidad. Totalmente. Es una idea que nos invita a repensar los modelos tradicionales de financiamiento y a buscar soluciones innovadoras para apoyar la cultura. Exacto. Y hablando de innovación, me gustaría explorar las posibilidades que ofrece el futuro de financiamiento cultural en Chile. ¿Qué nos dicen las fuentes al respecto? Evopol y Cultura Democrática, propuestas culturales para el Chile de hoy.pdf, destaca el potencial del sector audiovisual chileno, incluyendo el cine, como motor de crecimiento económico y proyección cultural. Es cierto, el cine chileno ha logrado un gran reconocimiento a nivel internacional en los últimos años. ¿Qué tipo de medidas se proponen para impulsar este sector? La fuente propone un sistema de cash rebate que consiste en ofrecer incentivos financieros a producciones cinematográficas extranjeras para que filmen en Chile. Es una estrategia que se ha implementado en otros países con buenos resultados. ¿Podrías explicarnos cómo funciona ese sistema y cuáles serían sus beneficios para Chile? Básicamente, el cash rebate reembolsa un porcentaje del gasto realizado por la producción extranjera en el país. Ajá. Esto atrae a grandes producciones, generando un impacto positivo en la industria audiovisual local, la creación de empleos y, bueno, la proyección de la imagen de Chile a nivel internacional. Ya. La fuente incluso menciona que por cada dólar invertido en la industria audiovisual, el retorno podría ser de hasta $3.5. Es una cifra impresionante. Sin duda, una inversión con un gran potencial de retorno. Así es. Sin embargo, es importante recordar que para que cualquier iniciativa tenga éxito, se necesita una política cultural bien definida y a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de visión a largo plazo, me gustaría abordar el tema de la tecnología y su rol en el financiamiento y la gestión de la cultura. Texto pegado, hace hincapié en la necesidad de una estrategia digital integral para las instituciones culturales. ¿Podrías ampliar este punto? Con gusto. La tecnología está transformando la forma en que experimentamos y consumimos la cultura. Sí. Las instituciones culturales deben adaptarse a esta nueva realidad, implementando estrategias digitales que les permitan conectar con nuevas audiencias y crear experiencias innovadoras. ¿Qué tipo de estrategias digitales podrían implementarse? Las posibilidades son muchas. Aplicaciones móviles para museos, visitas virtuales, realidad aumentada, juegos interactivos, plataformas en línea para la venta de entradas, sistemas de gestión de eventos, bases de datos de artistas y obras. La tecnología puede ayudarnos a optimizar los recursos, democratizar el acceso a la cultura y llegar a un público más amplio. Es fascinante cómo la tecnología está abriendo un mundo de posibilidades para la cultura. Sin duda es un tema que debemos seguir explorando. Absolutamente. La tecnología nos ofrece herramientas poderosas para gestionar, financiar y difundir la cultura de maneras innovadoras. Es fundamental que estemos abiertos a la experimentación y a la colaboración para aprovechar al máximo su potencial. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Hemos analizado el panorama actual del financiamiento de la cultura en Chile, las diferentes perspectivas sobre el rol del Estado y del sector privado, y las posibilidades que ofrece la tecnología para futuro. Efectivamente. Hemos cubierto una gran cantidad de información y aún nos queda mucho por explorar. Así es. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, nos adentraremos en el tema del desarrollo de audiencias y analizaremos estrategias para fomentar el acceso a la cultura y la participación ciudadana. Pero nos vemos en la segunda parte. Continuamos nuestra inmersión en el financiamiento de la cultura en Chile. Hasta ahora hemos explorado diversas fuentes de financiamiento, ¿no? Pero hay un elemento crucial que no podemos olvidar: el público. Claro, de nada sirve tener una oferta cultural de calidad si no hay un público interesado en disfrutarla. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el desarrollo de audiencias en Chile? Texto pegado señala que, a pesar del aumento en las políticas culturales, el consumo cultural no ha seguido el mismo ritmo. Y menciona, por ejemplo, la falta de masificación del consumo cultural de calidad, la debilidad de los circuitos y compañías estables y la poca formación cultural de base, como algunos de los factores que explican esta situación. Entiendo. Pareciera que hay una especie de círculo vicioso. Si no hay una base sólida de consumo cultural, es difícil que la oferta cultural crezca y se diversifique. ¿Qué estrategias se proponen para romper este círculo? ¿Cómo fomentamos el desarrollo de audiencias?
La fuente propone, por ejemplo, fortalecer la gestión y la programación de los espacios culturales públicos. ¿No? Como los construidos durante el gobierno de Sebastián Piñera, se trata de ir más allá de la infraestructura, ¿no? Y llenarlos de contenido atractivo para el público. Es decir, que no basta con tener espacios de primer nivel, sino que también hay que ofrecer una programación que conecte con los intereses y las necesidades del público. Se mencionan ejemplos concretos de cómo lograr esto. Sí, se menciona el programa Red Cultura como una herramienta para incentivar el intercambio cultural, el compromiso de los gobiernos regionales y locales con la cultura y el acercamiento de todos los ciudadanos a los bienes culturales. Red Cultura suena como una iniciativa interesante para crear una red que conecte a los artistas, las instituciones y el público. ¿Qué otras estrategias se proponen para fortalecer el desarrollo de audiencias? Se plantea la posibilidad de crear un sistema de incentivos, ¿no? Para las instituciones culturales que demuestren un compromiso real con el desarrollo de audiencias. ¿Qué tipo de incentivos? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Se habla, por ejemplo, de fondos para proyectos de funcionamiento a mediano plazo, que permitan a las instituciones planificar y desarrollar estrategias para atraer al público sin la presión de los concursos anuales. Ya. También se propone diferenciar entre dos tipos de instituciones: las puente, que buscan atraer un público más amplio, y las creativas, que se enfocan en la vanguardia y la experimentación. Me parece una distinción interesante. Reconocer que hay diferentes tipos de oferta cultural y que cada una necesita un tipo de apoyo específico. Se habla también de la importancia de la educación en el desarrollo de audiencias. Por supuesto. Texto Pegado destaca la importancia de fomentar la creatividad y las materias artísticas en la educación de los niños. Es un tema que ha generado debate en los últimos años. Hay evidencia de que la educación artística realmente tiene un impacto positivo en el desarrollo de los niños. La fuente cita estudios que confirman el impacto positivo de la educación artística. Por ejemplo, la OCDE señala que la educación artística desarrolla habilidades clave para la innovación, como el pensamiento crítico y creativo, la motivación, la autoconfianza y la capacidad de comunicarse y cooperar de forma eficaz. Es decir, que la educación artística no solo fomenta la apreciación por la cultura, sino que también desarrolla habilidades esenciales para el siglo XXI. Exactamente. Texto Pegado nos recuerda que el arte nos enriquece como personas, nos permite explorar nuevas ideas y emociones y nos conecta con nuestra historia e identidad. Es cierto. A veces, en medio de las discusiones sobre financiamiento y gestión cultural, olvidamos la importancia del arte en nuestra formación como individuos y como sociedad. Es importante recordar que la cultura no es solo un asunto de números y estadísticas, ¿no? Sino un asunto humano. Y para que florezca, necesitamos crear un ambiente donde la creatividad, la innovación y la participación ciudadana sean valoradas y promovidas. Totalmente de acuerdo. Las fuentes que hemos analizado nos dan muchas pistas para avanzar en esa dirección, pero también nos muestran que el camino no será fácil. Es cierto, hay muchos desafíos por delante, pero también hay muchas personas trabajando para superarlos. Y creo que eso es lo más importante, que hay un compromiso real con la cultura y con su papel en la sociedad. Un compromiso que se traduzca en acciones concretas para que la cultura sea accesible para todos. Exactamente. Y hablando de hacer la cultura accesible para todos, no podemos dejar de lado el tema de la tecnología. ¿Cómo podemos aprovechar el potencial de la era digital para democratizar el acceso a la cultura? Esa es una pregunta clave en el mundo actual, donde la tecnología está transformando todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la forma en que experimentamos y consumimos la cultura. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el rol de la tecnología en el acceso a la cultura? Texto Pegado menciona la necesidad de modernizar los museos y otras instituciones culturales para que puedan conectar con las nuevas audiencias, que consumen cultura de forma muy diferente a las generaciones anteriores. Claro, los jóvenes de hoy en día están inmersos en el mundo digital. Redes sociales, vídeos en línea, plataformas de streaming. Las instituciones culturales no pueden quedarse atrás. Exactamente. Ya no basta con tener una página web o una cuenta en Facebook. Hay que pensar en estrategias digitales integrales que permitan crear experiencias culturales innovadoras y atractivas para las nuevas generaciones. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de este tipo de estrategias digitales? Por supuesto. Se habla de la creación de aplicaciones móviles para museos, visitas virtuales, realidad aumentada, juegos interactivos. Las posibilidades son infinitas. La tecnología nos permite romper las barreras físicas y llevar la cultura a cualquier lugar, a cualquier persona, independientemente de su ubicación, sus recursos o sus capacidades. Es una idea realmente poderosa. La tecnología como herramienta para la democratización de la cultura. Así es. Y no podemos olvidar el potencial de la tecnología para la gestión y la difusión de la cultura.
plataformas en línea para la venta de entradas, sistemas de gestión de eventos, bases de datos de artistas y horas. La tecnología puede ayudarnos a optimizar los recursos y llegar a un público más amplio. Es increíble cómo la tecnología está abriendo un mundo de posibilidades para la cultura. Sin duda, es un tema que debemos seguir explorando. ¿Qué otras reflexiones nos dejan las fuentes sobre el rol de la tecnología en el futuro de la cultura? Texto pegado destaca la importancia de estar abiertos a la innovación y a la experimentación para aprovechar al máximo el potencial de la era digital para la cultura. Es un proceso fascinante, lleno de desafíos y oportunidades. Estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos en un momento clave para repensar el futuro de la cultura y encontrar nuevas formas de financiarla, gestionarla y difundirla. Hemos hablado de la importancia del desarrollo de audiencias, de la educación artística y del potencial de la tecnología. ¿Qué nos queda por analizar en nuestro Deep Dive sobre el financiamiento de la cultura en Chile? Nos queda un último punto por abordar: la construcción de un ecosistema cultural más diverso, inclusivo y sostenible. Analizaremos cómo las diferentes propuestas e iniciativas que hemos discutido pueden contribuir a este objetivo. Me parece un excelente punto para cerrar nuestra segunda parte. En la próxima y última sección de nuestro Deep Dive, profundizaremos en la construcción de un ecosistema cultural que beneficia a todos los chilenos. Nos vemos en la tercera parte. Ya retomando nuestro Deep Dives sobre el financiamiento de la cultura en Chile, llegamos a la última parte de nuestra conversación. Hemos explorado las fuentes de financiamiento, el desarrollo de audiencias, la importancia de la educación artística y el potencial de la tecnología. Ahora, me gustaría enfocarme en cómo todas estas piezas, encajan para construir un ecosistema cultural más diverso, más inclusivo y, por supuesto, sostenible. Es una excelente forma de conectar todos los puntos que hemos discutido. Un ecosistema cultural vibrante requiere de la participación de diversos actores, ¿no? El Estado, el sector privado, las instituciones culturales, los artistas y, por supuesto, el público. Totalmente. Y cada uno de estos actores tiene un rol que jugar en la construcción de un ecosistema cultural que, beneficia a todos los chilenos. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre cómo lograr este objetivo? Evopoli Cultura Democrática Propuestas Culturales para el Chile de Hoy.pdf enfatiza la importancia de una política cultural articulada y de largo plazo que trascienda los gobiernos de turno. Se necesita una visión compartida del futuro de la cultura en Chile, con objetivos claros y estrategias para alcanzarlos. Eso me parece fundamental. Una política cultural que responda a las necesidades del país y que sea el resultado de un diálogo amplio y participativo. Se mencionan en las fuentes ejemplos de países que hayan implementado políticas culturales exitosas. Sí, la fuente menciona casos de éxito en países como Corea del Sur y Canadá, que han invertido en cultura de forma estratégica, logrando un impacto positivo en el desarrollo económico y social. También se destaca la importancia de la descentralización de la cultura, promoviendo el acceso a la cultura en todas las regiones del país. Claro, la cultura no puede concentrarse solo en la capital. Es importante que llegue a todos los rincones de Chile, reconociendo la diversidad cultural del país. ¿Qué otras medidas se proponen para construir un ecosistema cultural más inclusivo? Texto pegado habla de la importancia de la formación de audiencias desde la infancia. Fortalecer la educación artística en las escuelas es fundamental para crear una base sólida de consumo cultural y para formar ciudadanos más sensibles y críticos. Estoy completamente de acuerdo. Invertir en educación artística es invertir en el futuro de la cultura en Chile. Además, no podemos olvidar el rol crucial de la tecnología en la democratización del acceso a la cultura. Exactamente. Las plataformas digitales nos permiten llegar a audiencias que antes no teníamos acceso. Podemos ofrecer contenido cultural en línea, transmitir eventos en vivo, crear experiencias interactivas y mucho más. La tecnología es una herramienta poderosa para la inclusión. Y no solo para la inclusión, sino también para la sostenibilidad del ecosistema cultural. Las plataformas digitales pueden ayudar a las instituciones culturales a diversificar sus fuentes de financiamiento, llegar a nuevas audiencias y generar ingresos propios. Así es. La tecnología nos ofrece la posibilidad de crear modelos de negocio innovadores para la cultura, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Es realmente inspirador ver cómo todas estas ideas se conectan para construir un futuro prometedor para la cultura en Chile. Hemos hablado de políticas públicas, educación, tecnología, participación ciudadana y mucho más. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el financiamiento de la cultura? El financiamiento de la cultura es una inversión en el desarrollo de Chile. Un país con una cultura rica y diversa es un país más próspero, creativo e innovador. Es fundamental que sigamos trabajando juntos desde nuestros diferentes roles para construir un ecosistema cultural que beneficie a todos los chilenos. Muy bien dicho.
Y con esa reflexión final, damos por concluido nuestro deep dive sobre el financiamiento de la cultura y las artes en Chile. Esperamos que les haya resultado interesante y que les inspire a seguir explorando este tema tan importante. Hasta la próxima.